Seguimos estos vídeos sobre la diferencia e igualdades del budismo con el cristianismo. Titulábamos estas reflexiones "Los profetas gritan, Buda medita". Habíamos anunciado el agnosticismo sobre las preguntas últimas. El universo de que está constituido la persona. ¿Es finito o infinito la persona? ¿Cómo está contribuida la sociedad humana? El budismo rehúye responder a esos problemas insolubles. ¿Cómo? Y dice: sentencias como esta: si alguien pospone la búsqueda y la práctica de la iluminación hasta que estos problemas se resuelvan, morirá antes de alcanzar la iluminación. Otra: los hombres, las personas, tienen que escoger primero los problemas que deben de resolver. Nos preguntamos: ¿cuál es el problema principal de cada uno? Después de saberlo, hay que comenzar encontrando el alma. Prescindiendo de otra vez de la impostación solo individual, esa advertencia puede evocar la tesis 11 de Marx, Carlos Marx, sobre Feuerbach. Observemos. Hasta hoy, los filósofos solo se han dedicado a interpretar el mundo. Pero lo que importa, dice Marx, es transformarlo. En cambio, no se considera la hipótesis o la posibilidad de que sin resolver todas las preguntas últimas, esa ultimidad se manifieste por iniciativa propia, en el caso cristiano, para decir a la persona que le ama y quiere ayudarle a llegar hasta ella misma. Esa hipótesis es precisamente la que ha hecho aparecer en los universos llamados religiosos una palabra: revelación, que alude más a algo recibido que a algo encontrado. Pero curiosamente, ese agnosticismo budista no impide la existencia de una auténtica fe definida una vez
vez más cómo creer en la sabiduría de Buda. Nada tiene tanto valor en este mundo como creer en Buda, dicen los textos. Ante ello, nos preguntamos, ¿estamos ante una versión budista de la paulina justificación por la fe, que dice Pablo? Veamos cómo. Todas las personas, con solo tener fe en Buda, logran la salvación y alcanzan la iluminación. Buda ama a todas las personas como hijos propios. Por eso, si una persona piensa en Buda como en su madre, podrá ser Buda y alcanzar la salvación. ¿Y esto por qué? Reaparece aquí la importancia humana y la necesidad de una ayuda. Pero queda la pregunta de si esa fe es sólo en la doctrina de Buda o en la persona de Buda. Si lo segundo, la persona, nos preguntamos quién es ese Buda que salva, vive, está, es solo el mero recuerdo del pasado, y como un mero recuerdo puede ayudar, decimos nosotros, tanto. Si es lo primero, la doctrina, que significa entonces ese lenguaje sobre el amor de Buda, cabría decir que así como en el cristianismo se habla de un paso de Jesús histórico al Cristo de la fe, también encontramos aquí un paso del Siddhartha histórico al Buda de la fe. Veamos y aclaremos todo esto. En cualquier caso, queda la impresión de donde el budismo promulga fe, sabiduría, amor, el cristianismo dice fe, esperanza y caridad. Y en esas tres es donde estará la verdadera sabiduría. De aquí que la iluminación es su necesidad. La conducta de las personas está en contra de los principios de la naturaleza, dice el Buda. Esta es la verdadera imagen de este mundo. Es decir, las personas nacen en el sufrimiento y el mal es su naturaleza. No saben hacer el bien. Todo es para su provecho e ignoran lo que significa dar, dice el Buda. Veamos. La primera frase parece un sinónimo de lo que en Occidente se llama ley natural, concepto que
buena parte de la modernidad rechaza, porque considerarlo demasiado estático y poco cambiante. Pero este párrafo es más bien descriptivo, como casi todo el pensamiento budista. En él destaca una preocupación por la finitud, como cerrazón de uno mismo, que prepara el camino al texto siguiente. Buda es aquel que ha llegado al estado de Buda. Las personas son futuros de Buda. No existe ninguna diferencia cualitativa entre ellos. Sin embargo, aunque las personas son Budas, en vías de serlo, no lo son todavía. Por eso cometen un gran error si piensan que están al final del sendero de la iluminación. En este cambio, es un texto dinámico que evoca esa dialéctica cristiana entre el ya sí y el todavía no. Cabría emparentarlo con textos neutestamentarios, como por ejemplo el Nuevo Testamento, 1 Juan 3:1 y siguientes, o la forma como Pablo afirma que ya hemos resucitado con Cristo, como hace con Colosenses 3:1 y siguientes. Nos metemos en la obra de Buda. Buda, que conocía esta naturaleza de las personas, se hizo bodhisattva y para salvar las personas hizo los siguientes votos. Aunque yo me convierta en Buda, si todos los seres humanos no son iluminados, juro no alcanzar la iluminación. Si mi claridad no alcanza a todos los rincones de la tierra, si mi vida no puede ser útil para salvar un número ilimitado de otras personas, si las personas de todas las direcciones, al escuchar mi nombre, no logran poseer la profunda fe que libra de la idea de la vida y de la muerte y de la sabiduría que hace superar todos los obstáculos interpuestos a los deberes, juro no alcanzar la iluminación, dice Buda. Buda durante un tiempo incalculable repitió obras piadosas y construyó un reino puro que él llamaba la tierra pura. En la remota antigüedad se convirtió en Amida del Padre de la luz infinita y de la vida eterna. Ahora se encuentra en su reino iluminado a todos los seres humanos. También aquí surge
equivalentes con el cristianismo, al menos de lenguaje. La kenosis de Jesús, de Cristo, por amor, y el Cristo que llamamos total. No obstante, la redención o iluminación no acontece aquí por obra de Buda, pues no hay con quien reconciliar a las personas, sino por una enseñanza. Esto lo acerca más a los profetas, que serán nuestros términos de comparación en esta reflexión. También hay expresiones que parecen aludir a un Dios aún más allá, pero que evitan concretar esas sugerencias. Y para acabarlo de arreglar, Buda aparece siempre en compañía de dos bodhisattvas, el de la compasión y el de la misericordia y el de la sabiduría. Ante ello nos preguntamos, el neuma, el logos, el lenguaje cristiano, ¿cuál es? La obra de la persona. Cualquier persona que escucha, dicen los budistas, el nombre de Buda, puede renacer en su reino con solo desear, creer y ser feliz con Buda. Es decir, el corazón de Buda, lleno de misericordia, salva a todo el que tiene fe y aún a los que no lo conocen. Los que renacen en esa tierra pura tienen una vida eterna. Sus almas se llenan del deseo de salvar a las personas y se dedican a esa labor, llegan a actuar para la felicidad del prójimo, como para sí mismo, la vivir con la persona de la misericordia, saben una fuerza ilimitada de la misericordia de Buda. En el alma de estas personas no existe el apego, ni diferencia entre el ego y el prójimo. Para esto es imprescindible la ayuda de Buda, que conoce de una oportunidad para ser uno con él mismo. Todos tienen que memorizar las palabras Namo Amida Bushut. Total confianza en el Buda. Otra vez surgen paralelismos con la cristiana teología, no solo a niveles de experiencia, sino incluso a niveles de lenguaje. Pero parecen formulados expresamente a un nivel más formal, menos concreto de lo que hace el cristianismo. De hecho, Buda es llamado el Buda de la luz infinita y de la vida ilimitada. Y aquí pasamos a la praxis budista. El camino implica, dice él, 5 puntos.
una idea correcta de las cosas, saber que la causa de todos los sufrimientos son las pasiones terrenales y que éstas provienen de una falsa idea del ego que ignora la ley de la causalidad. Traducido a un lenguaje más occidental sería no reconocer nuestro carácter contingente y limitado para quedarnos con esa sensación de que nos da nuestro ego de ser alguien absoluto. En el lenguaje cristiano sería reconocer que antes que imagen de Dios somos meras criaturas cuyo ser es todo recibido, pero ojo, sigamos enumerando. De ahí se sigue un necesario control de los deseos para apaciguar las pasiones. Este llevará a un uso propio de las cosas. La ropa y la comida están relacionadas con las necesidades del cuero y no deben ser limitadas para la comodidad o el placer. Y el cuarto punto es aprender a soportarlo todo. Y el quinto, evitar los peligros. La persona que persigue la fama y el dinero y el poder. Es como un niño que llame la miel untada en una espada, mientras saborea la miel, corre el peligro de cortarse la lengua. Desde estos puntos, la crítica budista del capitalismo económico es más dura e incluso que la cristiana. ¿Y esto por qué? Pues sencillamente porque está fundado sobre la búsqueda del máximo beneficio y sobre un consumismo que falsifica el uso de las cosas. La tríada, que es el dinero, la fama y el poder, que el mundo se ha hecho como tres dioses. Es muy lúcida, humanamente hablando. Coincide, por ejemplo, con lo que San Ignacio presenta en sus ejercicios como camino de la perdición en la meditación de las dos banderas. En cambio, llama la atención que ese camino no haya ningún paso explícito hacia la solidaridad con las infinitas víctimas que produce el tal camino. Aunque sea innegable, por otro lado, que siguiendo el camino budista se evitaría toda esa producción de víctimas. Pero ojo, nuestro problema es que ese camino no lo comenzamos hoy, sino que la humanidad lleva ya muchos siglos en una dirección falsa. Y por otro lado, la solidaridad con las víctimas
es muchas veces medio para esa liberación del ego y para esa visión correcta de las cosas del primer punto, lo cual puede ser útil ante la dificultad del camino que nuestro texto constata. Así, el camino es duro, pero aún es más penoso no tener un alma que busque el camino. Por otro lado, cuando el alma se enturbia, la conducta se vuelve impura, y cuando la conducta es impura, no hay manera de evitar el sufrimiento. De aquí, otra vez, la pregunta. ¿El sufrimiento propio o también el ajeno? Aquí nos hacemos también dónde encontrar las ayudas para esa dificultad, porque ¿qué está pasando? Tras la enumeración que hace esa cita, uno se ve llevado a clamar con Pablo de Tarso: desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta situación? Las consecuencias, eso parece haber llevado a algunos budismos a la referencia antes citada sobre la ayuda del Buda eterno, mientras en otros pervive la fórmula: si te encuentras al Buda, mátalo, cuyo significado es: el budismo no es una relación personal, sino una enseñanza verdadera, la del silencio, la interioridad. Quizá es también esta necesidad de ayuda a la que ha llevado a algunos budismos a pasar desde el agnosticismo hacia una especie de teísmo implícito o divinización imputa de Buda. Y para entender mejor esta dimensión, lo dejamos para el próximo vídeo con el título El último sermón del Buda. Aquí lo dejamos y nos vemos. Adiós, hasta luego.